un tema muy controvertido. Tras la celebración el pasado 11 de septiembre de la llamada Vía Catalana, que sacó a la calle a miles de catalanes pidiendo la independencia, cada vez se habla más de este asunto. En esta mesa nos plantearemos si es posible ese referéndum por la independencia, pero también cómo se está llevando que desde años se tergiverse la historia desde Cataluña y cómo pueden afectar o cómo se ven todos estos asuntos desde Aragón. Y para eso nos acompaña, como siempre, un nutrido grupo de expertos. Saludamos en primer lugar a Guillermo Pérez Sarrión, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Miguel Ángel Hidalgo, doctor en Ciencias Físicas y empresario. Gracias por venir. Por invitar. Un placer. Nos acompaña también Eloy Fernández Clemente, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y es un placer, como siempre, recibir a nuestra compañera Encarna Samitier, subdirectora de Heraldo de Aragón. Gracias, Victoria. Y les recuerdo que desde sus casas ustedes también pueden opinar sobre este asunto en Twitter con el hashtag ZTV Cataluña o escribiéndonos un mail a tribuna@ztv.es. Y empezamos ya ese debate el mismo día en que en el Parlamento catalán se está debatiendo de temas como ese posible referéndum en el que Artur Mas está intentando recabar más apoyos, puesto que ha perdido incluso el de sus socios de gobierno. En ese caso nos planteamos, ¿es posible plantear siquiera ese referéndum por la independencia de Cataluña? Miguel Ángel Hidalgo. Bueno, lo primero que tendría que explicar más es cómo pretende hacer el referéndum, porque hay un marco jurídico, lo que lo tenemos ahí, que diga claro, lo va a saltar o no se lo va a saltar, porque creo que la respuesta en un caso o en otro pues evidentemente cambia. Guillermo Pérez Sarrión, desde el punto de vista histórico, ¿se puede encajar? Desde el punto de vista histórico, yo creo que lo que hay que decir es que el nacionalismo catalán tiene un componente histórico muy fuerte y que por eso no es ninguna cuestión secundaria el analizar con cuidado cuál es el entramado en que se basa el nacionalismo catalán, que está compuesto de algunas verdades y muchas falsificaciones. Iremos desgranando todos esos detalles. La primera opinión de la mesa, Encarna, si quieres aportar tu punto de vista. No es viable legalmente. Si partimos de la base de que vivimos en un Estado de Derecho y que en el que se respeta el marco jurídico para la convivencia. Pero sobre todo, aparte de que no sea viable, dejando aparte que la viabilidad jurídica, lo que nos estamos planteando es el desgarro de una historia común de 500 años que en el caso de los territorios de la Corona de Aragón pues está a punto de cumplir 900
2 años. En 2037 se cumplirán esos 900 años de los expensales entre Petronila y Ramón Berenguer IV en Barbastro, lo que da lugar al nacimiento de la corona de Aragón. Y ahí empieza esa historia compartida que hace que Cataluña sea España y España sea Cataluña. Y entonces, desde esa conciencia, desde esa experiencia de una historia y de una vida en común, con sus partes buenas y sus partes malas, eso provoca un desgarro y una situación realmente pues indeseable. Eloy. Bueno, yo estoy un poco ya en discrepancia, porque por una parte la historia es muy larga, como dice muy bien Pérez Sarrión, pero yo creo que nos ha sorprendido a todos un poco lo rápido y lo virulento y lo fuerte que está siendo, porque en fin, la historia es de siglo y medio por lo menos de reivindicaciones y de busca de la independencia, pero no estaba ocurriendo, no cuajaba, no obtenían el suficiente apoyo, y ahora el tema está en que, claro, ellos se quieren el grupo político, no los catalanes. Yo querría aclarar enseguida que no estamos hablando de Cataluña y de los catalanes, sino de los políticos de Artur Mas y los que le acompañan y los que salen a darse la mano, etcétera. Bueno, pues quieren de una manera pues que están intentando sortear las normas, las leyes, las dificultades, pero yo esto lo plantearía muy claro y muy rotundo. Esto es como un matrimonio cuando dices, es que llevamos muchos años, se encarna, es que tenemos los hijos, es que tenemos los bienes en común. Bueno, pero me quiero ir, dice ella o él, uno de los dos. Y dice, pero es que no puedo, no te dejo, no te concedo el divorcio, que ha funcionado así hasta hace bien poco. Bueno, pues bien, yo me quiero ir y voy a hacer mis papeles y además pues llegará un momento en que los jueces me darán la razón. Quiero decir, y volveremos sobre ello todos. Yo creo que cuando un pueblo de manera mayoritariamente clara, o claramente mayoritaria, dice me quiero ir, para que no se vaya, yo no quiero que se vayan, pero para que no se vaya tendremos que escucharle, que negociar, que pactar, que ellos son muy dados a los pactos y naturalmente a buscar su beneficio, pero tendremos que escuchar y negociar, porque el recurso peor, a mí me parece, es no se
se puede romper en la baraja. No se puede ahora, se puede reformar la Constitución, Claro. porque siguiendo el símil tuyo, has dicho varias cosas que, Sí. bueno, me gustaría puntualizar. Primero, has dicho que, bueno, que no sé, que la mayoría de los catalanes quiere. No, No si hay una sabemos. mayoría clara. Claro, pero primero, no lo sabemos. De momento sabemos que en la calle hubo unos cientos de miles, pero que resulta que en Cataluña, bueno, pon que haya 1 millón, es que en Cataluña hay 6 millones, 7. 7 millones, pues fíjate tú. Bueno, más fácil me lo pones. No sabemos qué mayoría hay allí. Pero habrá que Eso saberlo. primero, y luego siguiendo el símil del divorcio. Mm. El divorcio es con unas leyes. O sea, el divorcio no es, no, que yo me quiero ir, cojo las maletas, que me voy a comprar tabaco y me voy, que me he hartado de ti. No. Entonces, se hace ordenadamente y se reparten los niños para ti, el perro y los regalos de boda. Pero no das un portazo, más No, está incluso planteando sin querer el nacionalismo catalán en este momento, al no asumir el marco legal, porque de momento intentan saltarse las bravas. De entrada ya... Es que no hay marco legal para hacer una cosa. Bueno, hay un marco legal Tú dices que por el momento te lo impide. Entonces habría que pactar, reformar ese marco legal, pero pactarlo. pero no se ve pistas, no se ve pistas de Bueno, que pero se reforme. es que todavía no sabemos qué mayoría hay en Cataluña, porque te Pero ¿cómo lo recuerdo, vamos a saber? no, pero porque están reñidos ellos. Más dice una cosa, Durán dice otra, Junqueras dice otra, el PSC dice otra y el PP catalán dice otro. O sea, primero se tendrían que aclarar dentro de Cataluña y luego pactar, hablar con España, pero vamos a ver, sin imposiciones y sin chantajes. Yo lo que no aceptaría es posiciones ventajistas. O sea, no aceptaría que porque una persona grite o se manifieste tiene más razón que el cónyuge que en el divorcio no grite. No tienes cómo hacerlo. Es decir, tú dices, no sabemos cuántos son desde el punto de vista de los ya Bueno, sí, cuando elegidos voten, hace un tiempo, de los diputados y tal. Bueno, esto es una cosa que sí pueden hacer, casi la única, es unas nuevas elecciones plebiscitarias. Pero claro, si se les fuerza a ello, yo creo que habría que decir, bueno, vamos a buscar una manera. Es que no se le está diciendo eso. Lo digo porque, claro, podemos pasar a otros temas dentro de este asunto. Por ejemplo, el centralismo. El centralismo español, es decir, yo creo que no se sublevan. El problema es que se rompen en una España en crisis, en una España con problemas gordísimos. Pero claro, en una España en la que ellos dicen, oiga, que no me gusta cómo lleva esto, pero no tanto España, porque incluso España son ellos por ahora.
Claro. Pero sobre todo es Madrid, es el gobierno central, Eso es un mito. es la Pero si manera España es uno de los países más descentralizados del mundo. bueno, Sinceramente, podemos ir a verlo. que no, ya lo sé, Quiero pero decirte que me refiero es a la un mito. manera Yo de creo que gobernar lo decía el desde profesor Madrid Sarrión, hay y muchos no mitos. miro a nadie. Quiero decir, a la manera de gobernar desde Pero ¿no Madrid. crees que eso es un mito? No, Si España no. está tan Yo creo que lo que creo de Aragón, y que se habla también Madrid nos ha ninguneado, que es una palabra que no me gusta nada, pero que sí que vale para esto, y ha despreciado y ha ignorado muchísimos problemas y muchísimas cuestiones de Aragón o de Extremadura o de Murcia. Quiero decir, yo creo que y desde luego los medios de comunicación y en concreto pues otros medios que no son claro, los que son los que se llaman estatales, de prensa, radio y televisión, bueno, ignoran tremendamente el 90% de la información que dan los medios es de Madrid. Y claro, en Madrid hay una décima parte de los españoles. Y parece que solo ocurren las cosas en Madrid. Yo, quiero decir, no es que no estoy nada de acuerdo con cómo lo llevan, con lo que dicen, etcétera. Pero tampoco creo que aquí sea una película de buenos y malos. No, por supuesto que no. Pero, por ejemplo, ahí lo que dices, yo desde mi punto de vista hay un tema de fondo, evidentemente es la crisis, están aprovechando la crisis para lanzar el órdago. Ahora, el tema es ¿por qué lo lanzan en estos momentos? Yo creo que no es ajeno a ello el hecho de que tengas, de que en estos momentos los partidos catalanes no pinten nada en Madrid. Su función de bisagra, que le han sacado muy buenos rendimientos a lo largo de muchos años, en este momento no pintan nada. Y eso les ha puesto realmente de los nervios, que creo que es un punto importante. La mayoría absoluta pues los deja pero residuales. En Cataluña tienen un problema muy grave y es el problema financiero. El problema financiero lo han generado ellos. Ellos, me refiero, los políticos catalanes, RC, partidos PSC y ¿cuál era izquierda, los verdes? Bueno, realmente lo que yo encuentro, no sé, trágico realmente, o si quieres tragicómico, porque ya no sabes si reír o llorar, es de que en un momento determinado la derecha subsane el Cristo que ha montado a la izquierda, porque la realidad es esa. El Cristo financiero lo ha montado la izquierda. Y resulta que la derecha, aprovechando la crisis, va y evita que se hable del desmadre
desastre que ha sido las finanzas. Ay, estos Y la últimos años culpa, también, ¿eh? y la culpa es España. Pero los tres últimos años en Cataluña también. También, Es decir, también. es mala gestión, No, que también, es deuda que también, acumulada Que- progresivamente. que también, pero la mayor la parte importante se genera en los tiempos del tripartito, que fueron 2 legislaturas, creo. Ahí fue donde se empezó a generar La corrupción también. también fue, La corrupción también fue, viene de CIU. Vamos a escuchar a también fue. Sarrión y Luego viene la bandera que viene todo Sí. muy bien, Exactamente. que viene todo muy bien. Yo creo que ese es un problema que estoy de acuerdo con que implica una crítica a la ausencia de respuestas políticas por parte del partido en el gobierno. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el de Fernández. Pero yo creo que el análisis social y el análisis intelectual de un problema tan grave como es todo este espasmo de secesionismo implica ir un poquito a largo plazo para ver dónde está la fábrica del nacionalismo, hacer un análisis racional de esa fábrica de nacionalismo y a continuación poner soluciones. El origen de la fábrica de nacionalismo está en varias cosas. El primero, los planes de estudio de las universidades catalanas. En segundo lugar, cómo se han formado los maestros. En tercer lugar, desde el año 77, 78, 79 se cedieron competencias en materia de planes de estudios, en materia de creación de planes de estudios, en materia de libros de texto y en un montón de cosas a un gobierno que, según el cálculo de entonces, iba a alternar entre partidos políticos, pero que ha sido 30 años el mismo partido. De tal modo que la política que han aplicado ha durado 25 o 30 años. Más elementos de esa fábrica de nacionalismo. Las subvenciones a los periódicos en Cataluña. Más elementos. La concesión de proyectos de investigación en las universidades hacia ciertos temas y el desecho de otros temas. Más elementos a favor de eso. El Museo de Historia de Cataluña, que es una barbaridad. Todo eso, si uno ve el Museo de Historia de Cataluña y pregunta a la gente de allí, como yo lo he hecho, porque yo llevo a estudiantes allí a ver el museo, lo que te dicen es que allí van turistas y todos los estudiantes catalanes. Y no hay turismo español prácticamente. ¿Y eso por qué es? Pues porque el gobierno de la Generalitat montó un museo que fuera parte de esa fábrica de nacionalismo. La respuesta a todo eso será la que sea, y en eso estoy de acuerdo hoy, que hay que buscar soluciones, hay que dialogar y el gobierno central, bueno, está instalado en la cama, ¿no? Pero yo creo que la solución está en crear un nacionalismo español que hoy por hoy no existe. El nacionalismo al que se refieren los nacionalistas catalanes es un
nacionalismo franquista, es un nacionalismo de la guerra civil, es un nacionalismo de oposición. Pero aquí y el otro nacionalismo que hay es el de la selección española de fútbol, señor mío. Pero es que eso no es nacionalismo español, la gente no puede, no está bien visto sentirse español. Y eso no tiene nada que ver con la derecha, ni con el franquismo, ni con nada. Hay que crear, y esa es mi opinión, para resolver el problema, hay que cambiar de política cultural y hay que crear un nacionalismo constitucionalista, un nacionalismo basado en valores constitucionales. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el problema que había en Alemania era tremendo y hubo que crear un país de la nada. Y de allí se creó un patriotismo constitucional, no un patriotismo basado en los valores inmediatamente anteriores de la tradición alemana, que se han retomado en muchas otras cosas, pero sino un nacionalismo basado en los valores de la Constitución, de la ley fundamental alemana. Hagamos algo así también aquí. Desde luego, si queréis, luego hablamos de la historia, nos unen muchísimas cosas. El nacionalismo catalán historiográfico ha practicado sistemáticamente el vacío metodológico. Y eso es una trampa. Eso es una trampa profesional. Eso es una trampa de historiadores profesionales, no es de aficionados. Que es que todo lo que pasa en Cataluña, el origen y las consecuencias se derivan solo para Cataluña. Eso es una barbaridad. ¿Cómo se puede explicar la historia de Cataluña sin Aragón, sin España? Y en fin, podemos entrar. No quiero apoderarme de la tertulia, pero es que yo creo que la solución es crear un nacionalismo constitucional integrador. Un minuto, Guillermo. Yo creo que sería bueno rebajar mucho los nacionalismos en general y desde luego no potenciar ningún otro nacionalismo, ninguno, mejor que ninguno. Ahora, eso que tanto se ha defendido, ciudadanía, de constitución, es decir, respeto, consenso entre los pueblos, un Senado que se ha repetido cientos de veces, debería ser la representación de los pueblos de España. Sí, yo me siento muy español, pero no nacionalista español, porque sería el que va contra los nacionalismos. Y yo me siento muy gallego y muy vasco, es difícil, pero también, y muy catalán, y desde luego, si me apuras, me siento más cerca de Cataluña que de Castilla, o que sobre todo que de Madrid. Por lo tanto, yo matizaría nacionalismos ninguno, o pocos, suaves. Sí, pero De acuerdo, pero cuando vas a Bruselas eres el español. Bueno, claro, y nuestro idioma es el español. en línea con lo
decías de la enseñanza de la historia, Guillermo García de Cortázar se lamentaba recientemente en un artículo de que que había dejado la transición, dejó en manos, que hizo cosas, pues como todos sabemos, estupendas, pero que había dejado en manos de las autonomías el sistema de enseñanza, y entonces él dice, la frase textual: el sistema educativo ha enseñado el pasado de una manera discontinua para negar la evidencia de que la historia de España es un proceso largo y cambiante, y en esa enseñanza se han estrangulado, decía él, las voces universales que nos unen, y se ha hecho hincapié en los hechos o en los episodios que nos separan. Hace falta yo creo que tenemos que insistir en la idea de la casa común antes de inventar otra idea de nación. Los ciudadanos están esperando, yo creo, que los historiadores, que los políticos, que los periodistas hagamos hincapié en la casa común. Si tú en el plan de estudios de la Facultad de Periodismo, o como se llame, de Barcelona, pones como asignatura obligatoria Historia de Cataluña y como asignatura optativa Historia de España, y encima de la Historia de España hay que explicarla en castellano, la otra en catalán, y al profesor que la da en catalán le premian con puntos, la gente no estudia Historia de España. ¿Y qué tipo de graduado produce? ¿Qué tipo de graduado produce? Un periodista que cuando luego va a los telediarios o a los sitios que vaya, todos los problemas que haga los enmarca en Cataluña, pero no sabe enmarcarlos en España. El vacío metodológico se ha producido. Si es que esas cosas están estudiadas. Si me permites, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que es una fábrica de independentistas la que se ha montado. Pero realmente, si está dando esos resultados, es por incomparecencia de la dirección. Sí. Es así, claro. O sea, el Estado ha hecho una incomparecencia clamorosa en todo este asunto desde hace 30 años. Y todo el siglo XIX. Pero el hoy... Bueno, pero yo pongo el listón ahora. Estoy de acuerdo que sí, que entonces no se hizo bien el Estado pero unitario y central. vamos a poner de que tenemos un texto constitucional y que debería de haberse hecho un patriotismo constitucional. Sí. Y sin embargo, lo que hemos hecho ha sido vaciar el concepto de español. Nos hemos dado el nuevo contenido constitucional que se debía haber dado. Y eso es un error. Y se ha potenciado una mala ley electoral de determinadas autonomías. Detrás de ello está el sistema electoral. El sistema electoral ha sido realmente perverso. Claro. Perverso. Ha permitido que partidos que únicamente tienen un enclave territorial cojan y realmente lleguen a las elecciones. Exacto. Y ahora en este momento, si me perdonáis, yo creo que ya es tarde para esas cosas. Me parece
afirmación que tú haces, que hay que hacer, hay que tal. Pero sinceramente en este momento el problema es que ahí tenemos un fuego tremendo y que no hay que hablar de medidas preventivas, no, ahora, Pero sobre todo ahora es que hacer. medidas lentas. Pero Yo creo que hay que actuar urgentemente. Exacto. Y desde luego dejarse de tantas rivalidades internas de los grandes Pues partidos míralo, y yo te doy reformar la razón. Constitución, atender a los grandes temas, a las leyes electorales, a un país federal, etcétera, etcétera. Y entonces, si al final dicen, y además nos queremos ir, mira, pues os habéis ido en las mejores condiciones pues que nunca habíais soñado. yo, fíjate, yo quería reflexionar sobre el hecho de que todo el rato en este asunto constantemente estamos jugando con los mitos y con las paradojas. El mito del Señor, que es el sentido Que no común se encuentra por ninguna parte. catalanes ha sido sustituido por la rausa, Sí, por el arrebato. No es la rabia, sí, sino el arrebato. Hay que correr. Y perdona la paradoja. Dime de qué presumes Sí, y exactamente. te diré de qué Cuando careces. decíais, esto está fracasando también por incomparecencia del Estado. Sin embargo, otro de los mitos del soberanismo catalán es que están asfixiados por un Estado central que yo quiero insistir. Es un Estado muy descentralizado. Es una comunidad, Cataluña, en la que tienen la suerte de que son bilingües y tienen un idioma, el catalán, maravilloso, un idioma, una lengua española, y tienen el catalán, pero es sumamente predominante el catalán, y sin embargo están jugando con el mito de España nos roba, España nos oprime, España no nos deja hablar catalán. Bueno, un momento, vamos a los hechos. Entonces, veo que todo el rato es muy difícil establecer sensatez, porque hablamos de los mitos y de las paradojas, y como recordaba Guillermo Fatás, Miguel Servet era catalán, el Quijote estaba escrito en catalán. Eso es por esa minoría radical, soberanista, pero que va inoculando todas esas mentiras históricas y hace mucho daño. Encarna, pero al final el que calla otorga. Claro. Y estamos otorgando, estamos dejando, el partido no es que lo hemos perdido por incomparecencia. Pero bueno, todos los que Esa es la estamos auténtica realidad de las Vamos cosas. a recopilar un poquito, porque uno de los temas que ha salido es precisamente si había o no una mayoría independentista en Cataluña. Está claro que no lo sabemos, no se puede convocar ese referéndum tal como está la Constitución ahora. Entonces yo pregunto, si en esta mesa tuviésemos poder para decidir si se cambia la Constitución para que tenga cabida ese referéndum, ¿interesa? ¿No interesa? ¿Sería viable? ¿Sería apropiado y solucionaría el problema? Si me permites, yo le doy, estoy con Eloy en que hay que hacer ese referéndum. Cuanto antes tiene que originarse el debate
yo, No, eso depende de la pregunta. sois profesores, Eso depende de la pregunta. cuando hacéis exámenes que no puntúan, los alumnos se preparan, dicen, os contestan como si fuera verdad el examen. No tanto. Ah, porque, a ver, a mí me parece un poco de broma, ¿no? Vamos a preguntar si queréis ser independentistas. A mí igual me preguntan y digo que sí, porque así, aunque no quiera, porque así me van a dar más dinero, porque así voy a ser políticamente correcta. A mí no me convence, no me parece seria. Aunque reformáramos la Constitución, bueno, ya tomo la palabra y lo digo rápidamente. Primero, creo que no me parece honesto y legal para el resto de los españoles, porque esto es un edificio en el que habitamos todos. No me parece serio o responsable organizar la reforma de la casa común porque el vecino del quinto tiene una urgencia tremenda y quiere tirar el ascensor o hacerse una sauna en la azotea. Bueno, pues habrá que hablar con todos, porque yo no acepto que haya españoles o haya habitantes de la casa común superiores al resto. Claro, yo parto de esa base, que eso es lo que intentó garantizar la Constitución, que somos todos iguales ante la ley. Si empezamos a decir que unos somos más iguales que otros, como en Rebelión en la Granja, pues Juan, hablamos de otra cosa. Claro, en Encarna no le gustaría ser Perdón, sí, ¿por qué no? Pero hablando todos los españoles, no a las órdenes de una parte de los españoles. Y en el caso de Miguel Ángel, Y con efectos prácticos. Yo le diría a Encarna, desde mi punto de vista, hay que ir de la ley a la ley, Claro. pasando por la ley, necesariamente. Y en este momento tenemos la ley que tenemos. Esa ley que tenemos gustará, no gustará, estará pasada de rosca, no lo estará. Está vigente, punto. Es que no hay que decir más cosas. Yo no quiero que unos señores me quiten mi derecho a opinar Claro, tendríamos que opinar cuando todos. están diciendo de que no, que es que los catalanes... Usted me quiere quitar a mí el derecho que yo tengo a El opinar, derecho a decidir. porque eso es lo que dice la ley. Entonces, vamos a opinar y que se monte el debate y que saquemos los números, esas balanzas fiscales que se ha dejado fabricar. Eso es una vergüenza total. ¿Cómo el Estado no ha ido ahí a rebatir eso? Si hay números más que suficientes. Bueno, eso y todos los temas que decís, me parece que os inclináis por que tuviéramos que votar todos. Eso no se ha hecho en ninguna parte, ni en Escocia, ni en Canadá. Perdona, pero quiero decir, eso es una manera más de enredar, hablando claro. yo creo que Es una yo manera creo de decidir yo creo que todo. No,
quiero decir, se han independizado cuando se han independizado y punto. Quiero decir, si lo que llevamos es a una situación de tensión de ley, en la línea que decías tú, como no se puede saltar la ley, se acabará rompiendo, pues yo no estaría por ahí, yo haría lo contrario. Es decir, como la ley no permite, hagamos una ley que lo permita. Es decir, yo creo, en primer lugar, que la consulta la tienen que hacer ellos, que la tendrían que hacer cuanto antes, para ellos se cambia lo que se haya que cambiar. Es decir, el programa, se han hecho miles de estudios sobre la Constitución, sobre cómo debería ser según cada artículo que se cambiase. Es decir, esto no es un problema. El problema es voluntad política, como lo ha sido el Senado, como lo ha sido todo, la monarquía, todo lo demás. Entonces, claro, si se quiere cambiar, dejémosles que cambie. Si a mí el que tengamos que votar todos, hombre, hay un amigo mío que dice que se vote todos y saldrá que se vayan. No, sin bromas. Quiero decir, yo creo que no queremos que se vayan, y que si no queremos que se vayan, la peor manera es decirles que no se puede venir de ninguna manera, que no pueden consultar de ninguna manera, y que en todo caso lo tendremos que votar todos los españoles. Los españoles tendríamos que votar un referéndum de cambio constitucional, de leyes electorales y de todo lo demás, que tenemos una democracia verdaderamente débil, y frágil. Claro, por eso digo, no una reforma a la carta, no una reforma porque el vecino del quinto quiere, sino una reforma en la que digamos cómo queremos esto, tiene cansancio de materiales, ha funcionado, pero ahora bueno, está viendo que hay otras necesidades, hemos cambiado de siglo y de milenio, vamos a ver qué pasa, pero no a instancias urgidos por una Asamblea Nacional de Cataluña que el día 11 de septiembre sale a la calle a conmemorar que los austrias perdieron porque los borbones... Un momento, o sea que eso es muy importante historiográficamente, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y yo sobre todo, que la gente que fuera a contestar a esa pregunta, suponiendo que fuera solo allí, que sea como van a ir los escoceses, sabiendo que es en serio, porque seguramente en Escocia va a salir que no, porque es en serio. Ahora, si es en broma... Guillermo. Aquí yo no sé. Yo creo que la solución al problema político no la tienen que dar 4 o 5 tertulianos en una mesa. Yo, si a mí se me plantea qué hay que hacer, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que digo, pero si a mí se me plantea lo que hay que hacer, lo primero que digo, señor Rajoy, propóngame usted a mí qué es lo que debemos hacer y yo le diré si me parece bien o mal. Porque es que entonces es dimitir de la responsabilidad del Estado, es traspasar a una conversación más o menos informal el problema del independentismo de Cataluña. El problema no es un problema intelectual, es un problema político.
dar por bueno la siesta de Rajoy y dedicarnos aquí a inventarnos soluciones. Las soluciones, evidentemente, son porque democráticamente las personas participen en un proceso de toma de decisiones. Pero ¿cómo? Ese es el problema. ¿Hay que pasar por el Parlamento? Pues en un sistema constitucional hay que pasar por el Parlamento. ¿Es el derecho a decidir de los nacionalistas catalanes o es el derecho de privarnos a decidir los demás con ellos? Claro. No, y sobre todo, ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución la votaron y la hicieron parte de los del nacionalismo catalán, que ahora, 35 años o 30 bueno, años. sí, pero en la vida hay que ser consecuente. Ahora quiero, ahora no quiero. La mitad de los catalanes Como decía, ya, pero bueno, pero es lo que tenemos y estamos afortunadamente en un sistema de garantías, porque la democracia es lo que tiene, que bueno, pues que te obliga, pero también te protege, porque eso es la seguridad del marco jurídico de las democracias. Entonces, claro, ahora el señor Pujol, que decía que sube a la Neto, porque también en la Neto nos gustaría que fuera catalán. y en algunos mapas lo ponen. Hombre, por supuesto, porque el Centro Excursionista de Cataluña ha llegado a mantener que la cima de la Neto, en los años 20, ellos mantenían que se le había regalado el rey por decreto, la cima de la Neto, pero bueno, entonces el señor Pujol, que cuando era presidente, bueno, pues el rey lo llamó para decirle tranquilo, Jordi, tranquilo, la noche del 23F. Pero ahora resulta que el padre del líder, que también está imputado, ahora de repente se vuelve independentista. Es que no es serio, es que rompen, es que estamos jugando al fútbol y te ponen las reglas del baloncesto y te cambian las normas de juego a mitad del partido. Es que otra vez estamos en que no es serio. ¿Cuánto antes tiene que montarse el debate? El Estado no ha comparecido en este asunto. ¿Cuánto antes tiene que comparecer? Claro. ¿Por qué? Porque le estamos dejando todo el terreno de juego. Estamos dejando que todas sus mentiras funcionen. Estamos haciendo de que el tema, que el marco en que se plantea el tema sea un marco romántico, sentimental. Aquí hay un tema de dineros. En un divorcio, que tú decías muy bien, el divorcio está todo muy bien, ¿vale? Habéis reñido todo lo demás, pero
80%, nosotros hemos puesto el 20% allá, luego nos quedamos como estamos. Y nosotros nos quedamos con los trenes, con los ferrocarriles, con los aeropuertos y con todo lo demás. Dice, sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, la distribución de capital es homogénea. Que no lo es. Porque la densidad que tienen ellos de activos económicos es superior a la que hay en la provincia de Teruel o en Galicia o en cualquiera de las dos Castillas y el resto de Aragón. Así de claro. Por lo tanto, primer asunto de fricción. Pero luego viene el principal, los pasivos. Los pasivos parecen muy fáciles porque, mira, no son vías de tren, ni son puertos, ni carreteras. Los pasivos se pueden hacer muy bien porque son euros por aquí, euros por allá. Sí, sí, vale, estupendo. ¿Qué hacemos con la deuda? Eso es un Segundo, en el momento que nos separemos, ¿qué solvencia tiene Cataluña afuera? Si es que no la tiene. No la tiene y automáticamente se tiene que quedar con el 20% de la deuda española. Esto para ti no van a querer. Es más, lo van a utilizar como chantaje. Lo van a utilizar como chantaje contra el resto de España. Es así. Y tenemos que estar preparados porque a la hora de ese chantaje, los aragoneses que podríamos tener, y de hecho yo creo que intentamos tener una buena relación de aragoneses con catalanes, ahora sí que podemos hablar en general, pero es verdad que a veces los políticos se empeñan en torpedear. Antes de venir aquí, yo recordaba, soy de Barbastro y he crecido sabiendo la historia muy orgullosa de la historia común de Petronila y de Ramón Berenguer. En nuestra zona era muy habitual y supongo que seguirá siéndolo ser del Barça, y encima veíamos a Mitier, que era un jugador del Barcelona maravilloso. Bueno, con todo, pero luego ves que no te devuelven los bienes, que ahora hablamos ya de los gobernantes, que no devuelven los bienes, que se están apropiando del archivo del patronato de la corona del archivo de la corona de Aragón, que hacen como si no fueran el padre del niño de la madre del niño de Salomón, que prefieren que el archivo languidezca a que se reúnan el patronato, los investigadores investiguen y eso sea un centro de conocimiento y de saber, pero de saber la historia común. Entonces allí es donde nosotros también nos interesa especialmente que hubiera unas relaciones, pero de lealtad y no de imposición o no de aprovechamiento de unos sobre otros. Lo que el compañero Eloy Fernández dice implica una visión federal de España. Bueno, hablemos de federalismo,
lleves el tema al Parlamento, discútase, que vayan allí los nacionalistas catalanes. Estado federal. Muy bien. Yo estoy hablando ya de confederal. Bueno, Claro, que es una cosa distinta. Quiere ser distinto. Sí, bueno, claro, si los demás pues que lo queremos, lleven al Parlamento y todos opinan. es como Junqueras que he dicho, perdona, mío y lo tuyo de los dos. No, es que se aprovecha para criticar duramente la España de las autonomías, que yo creo que es un éxito y que es un camino que debería de haberse recorrido ya, controlando mejor las cuentas, pero haberse recorrido y estar ya, es decir, en muchas cosas ya somos un Estado federal, nos falta el nombre, se tiene terror a la palabra federal Más que porque suena a república, no, pero suena a república, a república federal, y entonces claro hay quien dice no, federal suena mal, y usted no, el Estado federal es la única solución que tenemos para estos contencios. y bueno, y ¿qué os parece lo de cuando dicen, no, es que queremos ser más, pero tener la parte buena, lo que dice Miguel Ángel, porque ha salido Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, y ha dicho que como ellos vibraban mucho con los goles de La Roja, que esto parecería de Eugenio, del humorista, si no fuera cierto, porque a veces dices, bueno, a ver, es que estábamos hablando en serio y ha dicho que quieren, como vibran con los goles de La Roja, que quieren la doble nacionalidad. 6 millones de personas. 7, perdona. Yo me he quedado con Jordi Pujol y son 6 millones. Bueno, saben perfectamente que el tema europeo no es funciona. absurdo. O sea que tendrían Cataluña, sería una nación catalana, pero los catalanes serían españoles y catalanes. Y así creen que pueden No es serio, Europa. no es serio, no es serio. Vamos a hablar un poco de un tema que también es muy preocupante, esa tergiversación que llevan tanto tiempo haciendo de determinada historia que además nos afecta mucho a los aragoneses. Eso tiene vuelta atrás. Tiene vuelta atrás que esos estudiantes catalanes que han estudiado la corona catalana aragonesa, que no existió, algún día se crean que no existió. Yo sí, si me permites, lo mismo que antes hemos dicho, que hay una incomparecencia por parte del Estado en el debate. Yo opino que en el caso de Aragón y en el caso de la historia hay una incomparecencia total por parte de Aragón. Esa es una de las realidades. No nos armemos líos. Hemos tenido el tema de los papeles de Salamanca. ¿Ha sido capaz nuestros políticos aragoneses de sacar el debate de los bienes en medio del asunto? Yo estoy convencido que hasta Zapatero, que fue al que le tocó lidiar con aquello, lo hubiera agradecido. Aragón tiene un papel que hacer de mediador entre España y Cataluña. ¿Por qué? Porque
aquellas tan tremendas que se rasgaban las vestiduras de la Generalitat reclamando lo que había sido un expolio de las propiedades de particulares, por lo visto, de Cataluña. Bueno, en aquel momento tenía que haber habido los políticos de aquí Estuvieron a en ver, Miguel Ángel, perdón, fíjate, yo ahí siento, te voy a decir pues, que oye, creo que aquí hay un complejo también pues parte algo pasa. de parte de la sociedad aragonesa, de parte de la sociedad aragonesa, a ser tildado de catalanófobo. O sea, cuando te pones a exigir o cuando tú dices, no, es que imaginaros que dijéramos, la Generalitat nos roba los bienes, nos secuestra los murales de Segena porque no los devuelve, porque es como el archivo de Salamanca, es un botín de guerra. Entonces, si nosotros decimos la Generalitat nos roba, que es verdad, es cierto, te llaman catalanófobo y encima hay una asociación como que encima eres un nacionalista español peligroso. De tal manera que los políticos aragoneses lo han reclamado, pero con mucho complejo, muy bajito. Y encima la presunta Generalitat oprimida por el Estado central, pues vamos, ha sido completamente protegida en este asunto por el gobierno de la nación. O sea, por todo mitos y paradojas. Dime qué presidente de Aragón ha estado presente en el debate general del país. Porque yo veo al presidente de Extremadura, Sí. veo al presidente de Valencia, veo al de Cantabria, con mayor o peor fortuna, me da lo mismo, pero están opinando sobre España. Porque el modelo de España que tenemos es un modelo compuesto. Aragón no está. Se tiene que ir mucho No más. está. Pero Entonces, dices, pero ¿esto qué es? sí, con No de ahora. cuidadito y con mucho Yo cuidado. recuerdo a Risto Marcelino, que me parece estupendo, en la televisión catalana, hablando en catalán. Pues es el momento de coger y decir cosas, aunque estés invitado, pero de decir cosas bien dichas. Pues tenemos, nos llevamos bien, nos queremos mucho, hablamos catalán como ustedes, pero miren, tenemos una serie de conflictos y vamos aquí He enviado artículos al periódico de Barcelona y no me los han publicado. Bueno, pues eso es normal. Porque Yo también el público no espera que leer lo que yo estoy dispuesto a decir. Es decir, hay un miedo a opinar y sobre todo hay un miedo a la diversidad de opiniones bárbaro. pero no En hemos estos tenido, momentos hay una especie de un animismo. no hemos tenido ningún político que haya sido capaz de participar en el debate de España. No lo hemos tenido. No. Al de Extremadura, al de Castilla, el presidente También de la sociedad, de la sociedad. Hombre, habéis nombrado antes el tema de los
papeles. Guillermo y yo, hace muchos años, cuando surgió el problema, escribimos, encabezamos una larga lista de firmas que se publicó en el País, y que a mí pues me llevó a un tirón de orejas en Barcelona, y eso que la mayoría de mis colegas y amigos de Cataluña y sobre todo de las universidades de Barcelona, cada vez que los pseudohistoriadores dicen eso de la corona catalano-aragonesa y todas esas cosas, a veces me llaman o me escriben y me dicen, mira, que otra vez este estúpido se ha alargado, tal, ya sabes que si la gente seria como pensamos y tal. Claro, quiero decir, yo creo que es la sociedad también, la sociedad la que está un poco acomplejada. Es decir, Aragón, tú decías, hombre, se ha enriquecido Cataluña, por supuesto, pero también nos hemos empobrecido nosotros y también, hombre, han encontrado trabajo. La Borda decía, hay tierras al este donde se trabaja. Quiero decir, precisamente ese componente que no es solo de vecindad, es un componente de integración de cientos de miles de aragoneses allí, pues hombre, debería ser, como decía muy bien antes Encarna, el elemento de diálogo, el elemento que en este momento también corre peligro. Tú dices, claro, los políticos, efectivamente, pero es que en general, de cualquier partido, España está pasando por un bache de los últimos 20 años de políticos de escaso fuste, de cierta mediocridad, de cierto silencio, y entonces estamos necesitando líderes que negocien, que hablen, que discutan. Todo esto está saliendo en los medios, afortunadamente, en muchos medios, no siempre igual, pero en fin, pero no en el mundo político. Pero también aquí mucho complejo. Mira, yo he visto, es una anécdota que cuento más de una vez. Vi a Antonio, al profesor Antonio Beltrán levantarse de una mesa de debate porque un consejero de Cultura aragonés habló de la Confederación Catalano-Aragonesa. Y era el propio consejero de Cultura de Aragón en el año 87, que era cuando se celebraba el 850 aniversario de los responsables. Eso pasó. Y éramos Para que en la reforma del estatuto no metieran la palabra confederación. Sí, recuerdo ese episodio tan lamentable. En la prensa para decir, por favor, pero ¿qué van a hacer ustedes? O sea, nosotros somos La corona de Aragón no es una confederación. muy enemigos nuestros. Eso es un término que se inventó Antonio Bofarull en 1872. Se acaba nuestro tiempo y me gustaría hacer una última pregunta para cerrar. ¿Cree nuestro
nuestros contertulios de hoy que acabaremos viendo, o nuestros hijos o nuestros descendientes, una Cataluña independiente? Miguel Ángel Hidalgo. Yo no lo creo, pero lo que sí que creo que necesariamente tenemos que montar el debate, y la mejor forma de montar el debate es organizando ya un referéndum global. Yo quiero opinar. De toda España, pues el referéndum. Eso lo permite la ley. Y eso es lo más claro. Y para que el debate sea potente, yo creo que es la única manera. Yo no sé qué verán nuestros hijos. A mí me gustaría ver ahora una España, un Estado de las autonomías, donde profundicemos en lo que nos une, donde podamos debatir con serenidad y con lealtad. Eloy. Yo me temo que, pero por cuestiones de edad y de salud, que quizá no llegue a verlo, pero que sí ocurrirá, porque son, como ha dicho muy bien Miguel Ángel, muchos años de escuelas, también lo ha dicho Guillermo, ha insistido, todos, muchos años de escuela, muchos años de medios de comunicación, muchos años de demagogia a veces muy amplia, y entonces yo creo que eso ha calado en la sociedad catalana, y yo el otro día me quedé alucinado en una entrevista que se hacía a una serie de gentes el día de las manos, el día 11. Y una persona dice, bueno, sí, claro que quiero la independencia por ver si estamos un poquitín mejor. Hombre, esa expresión a mí me hundió la moral. Es decir, si tú quieres la independencia, es decir, la ruptura, como decías muy bien, Encarna, de tantos siglos juntos y tal, porque quieres vivir un poquito, que no es nada seguro ni nada cierto que ocurra, pero yo me temo que sí, que ocurrirá finalmente, y sobre todo ocurrirá si además se hace tan mal como se está haciendo con ellos. Es decir, si no se hace esa cosa y queréis votar, yo no os puedo, a mí me encanta votar, tuve tantos años sin votar que ahora me encanta votar de todo, pero si queréis votar, bueno, tenéis oportunidad de votar en un referéndum, por ejemplo, sobre la reforma constitucional, que incluiría ese asunto, con lo cual ya estaríamos opinando todo, pero incluso si decís es que queremos votar sobre Cataluña, bueno, pero si por ejemplo en esa votación española global Cataluña clarísimamente se posicionase, esa era la antesala de la independencia. Guillermo. Yo mi opinión es que desde luego no deseo la independencia de Cataluña y sería una catástrofe para todos, incluidos para ellos. Pero que desde luego me niego a que el problema de la moda esta del independentismo catalán se ha visto solo como una cosa exclusivamente catalana. Es decir, si el Estado central no adopta alternativas políticas y se toma en serio el asunto y modifica su política cultural, ojo,
No es que tengamos el problema del independentismo catalán, es que dentro de 5 años o 6 años vamos a tener el vasco. Bueno, Y yo doy clases todos los años en Valencia y lo tenemos en Valencia. Y Galicia no lo conozco, él lo conoce mucho más, yo no lo conozco, por tanto no puedo hablar. Pero me temo que por tanto no es un problema catalán, es un problema de inacción del Estado, de falta de presencia del Estado y de falta de una política cultural que subraye lo que tenemos en común. Y eso pasa por una nueva enseñanza o una reforma significativa de la enseñanza de la historia y de la historia de España. Porque el nacionalismo catalán tiene una base histórica muy fuerte. Yo no he podido entrar en todas las mistificaciones, ni lo voy a hacer, en todas las mistificaciones que hay en la historia de Cataluña. Pero desde luego hay muchas. Y eso es un asunto de primera magnitud. O sea, no sé lo que va a pasar. Sí que sé lo que me gustaría que no pasara. Bueno, pues hoy me va a costar un poquito más resumir porque ha habido bastantes discrepancias. Parece evidente que hay que hacer algo. La gente, hay quien quiere opinar que toda España, o por lo menos convocar un referéndum para saber por lo menos la cuantía de ese sentimiento independentista. Lo que es evidente es que parece que hay que buscar un consenso entre todos los españoles, entre todos los catalanes, hablar del asunto, que el Estado tome medidas. Y me voy a quedar con la frase de Guillermo Pérez Sarrión, subrayar lo que todos tenemos en común. Ha sido un placer tener esta mesa también nutrida de expertos. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes les emplazamos a la próxima semana una entrevista y dentro de 2 semanas otro debate de tribuna abierta. Y ahora les dejamos con el rey y yo para que sonrían un poquito.